seamos reverentes para escuchar la palabra de Dios. Capítulo 7 de Segunda de Corintios. Del capítulo 7 vamos a leer el versículo número 5, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas. Encontramos en esta lectura la defensa del apóstol Pablo como ministro. Una gran sorpresa, bueno, una sorpresa agradable, hermano, hermana, para el apóstol Pablo. Porque los que hemos estado aquí, hermano, en el recorrido de esta epístola, hemos visto cómo el apóstol Pablo, hermano, desde su primera carta que escribiera a los Corintios, él estaba, hermano, reprendiéndolos por su actitud, por su inmadurez espiritual. Y de tal manera que en su carta, el apóstol Pablo, él los regaña, él los exhorta muy duramente. Mas lo hizo el apóstol Pablo con el deseo de que esa semilla que él sembrara, aunque una palabra de reprensión, hermano, para ellos, la esperanza de que diera fruto bueno en ellos, diera fruto en ellos. Entonces hoy, hermano, el apóstol Pablo pareciera ser que la carta él la estaba escribiendo y que cuando él estaba, hermano, en este punto que leímos, hermano, en la lectura anterior, versículo 2 al 4, como que todavía él no había recibido la noticia que hoy está comentando él.
Entonces lo que hizo el apóstol Pablo, hermano, fue que él manda a Tito, que era uno de los colaboradores de él, y le dice: hermano Tito, yo quiero que usted vaya y visite a los hermanos en Corinto. Son unos hermanos buenos, una gente muy espiritual, allí hay dones del Espíritu Santo. Pero ha habido algunos problemitas y yo les escribí una carta donde los reprendía. Entonces yo quisiera que usted vaya y se cerciore de ver qué es lo que pasó, cuál fue el resultado en la vida de ellos con respecto a los regaños que yo les hice por carta. Entonces Tito va, y entonces cuando Tito llega, hermano, es lo que está diciendo él. Lo está relatando, hermano. Porque él dice que aquí les está, fíjense que en el versículo 2 al 4 que leímos, él está, bueno, ya les he hablado donde le dice de que abran su corazón, que él les ha abierto su corazón, mas ellos son estrechos. Que él les ha dado mucho amor, mas ellos le han dado poco amor. Pero hoy, hermano, el apóstol Pablo, como si le diera un giro a su carta, que recibió nuevas noticias y buenas noticias, y entonces él inmediatamente lo pone en la carta. Lo pone en la carta. Entonces viene él y sigue escribiendo, sigue narrando o dictando la carta. Y entonces él habla, hermano, de las luchas que él tuvo. Realmente, hermano, el apóstol Pablo, a donde quiera que iba, tenía luchas y pruebas. Donde quiera que iba. Claro, hermano, se trataba de sembrar la semilla del evangelio, donde sabemos que el diablo, hermano, siempre se va a oponer. Siempre. El diablo él no va a soltar tan fácil a aquellos que, hermano, a los cuales ha tenido atados por años. No lo va a soltar fácil. Entonces, por eso, hermano, es que el apóstol Pablo, hermano, era objeto de persecuciones, de castigos, de cárceles, como dice, de naufragios, temores por dentro, temores por fuera, luchas y pruebas por aquí y por allá. Mas, sin embargo, hermano, él no claudicaba. Él seguía, hermano, en su tarea de predicar el mensaje del evangelio. Y aunque en Corinto, hermano, fue una tierra fértil que él encontró, tierra fértil, se establece la iglesia, pero igualmente, hermano, se levanta, hermano, Satanás, para que, hermano, se levantase un buen grupo de personas, de creyentes, que rechazaban al apóstol. No lo reconocían como apóstol, no lo reconocían como un hombre de Dios. Sin embargo, hermano, cuando Pablo hablaba de los corintios, en el caso de Tito, hermano, dice que cuando él hablaba con Tito, él se gloriaba de los corintios. Es lo que le está diciendo. Entonces ve, hermano, que como que él recibe las buenas nuevas, y entonces en el versículo 6 él comienza a hablar de esas buenas nuevas que ha recibido. Y dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea que Tito ya había ido, y ahora Tito ya había traído, hermano, la respuesta, el reporte de lo que su visita a Corinto había sido. Y entonces él dice: para mí, para nosotros recibir, el que Tito llegara y regresara con buenas nuevas, fue una consolación, una muestra del grande amor de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, él no está siendo arrogante cuando él habla de sí mismo, cuando dice o se incluye entre los humildes. Porque entonces dijéramos, bueno, no se alabe su propia boca uno mismo, sino que sea la boca del extraño. Entonces, pero en realidad, hermano, no es que el apóstol Pablo, hermano, quería decir eso, sino que en realidad el original en el griego quiere decir: mas Dios que consuela a los pobres. Eso quiere decir, a los pobres. Pero de una manera, hermano, que él no está pensando, hermano, en él engrandecerse. Pero entonces podríamos decir, bueno, entonces quiere decir que Dios no consuela a los ricos, sino que solo a los pobres.
No, Dios también consuela a los ricos que, hermano, confían en Él. Pero usted y yo lo sabemos, hermano, que siempre somos los pobres los que necesitamos más consuelo de Dios que los ricos. Porque los ricos, hermano, por su riqueza, por bienes materiales, por cosas materiales, por cosas humanas, físicas, no se preocupan porque tienen dinero. Pero el pobre no, el que no tiene que comer, el que no tiene, hermano, para comprar una aspirina, el que no tiene para, hermano, pagar un techo, hermano, tiene que andar batallando, hermano, y dependiendo de la misericordia, de la providencia de Dios para recibir esas bendiciones. Entonces, en realidad, el apóstol Pablo hablaba, hermano, de aquellas personas, hermano, con necesidades, hermano, y de los pobres. Dice, Dios se compadece y los consuela. Pero mire que para el apóstol Pablo, que era un gran hombre de Dios, hermano, que no tenía puesta la mirada en las cosas materiales, para él, hermano, el recibir, hermano, la visita o el regreso del viaje de Tito, hermano, le causó, como él dice, hermano, una gran consolación de parte de Dios. O sea que él estaba expectativo, hermano. Y si no tratan bien a Tito, y si lo rechazan como me han rechazado a mí, y si no lo reconocen como un enviado de mi equipo de trabajo y no lo reciben. Y estaba Pablo ahí preocupado. Y yo que he hablado bien de ellos y que me he gozado delante de Tito, hablando de ellos, de cómo son buenos hermanos. Y si los rechazan, qué vergüenza. ¿Qué va a pensar de mi Tito? Que yo le estaba mintiendo cuando le hablaba de los corintios. Entonces Pablo tenía como ese temor de que llegando Tito no lo recibieran, no lo reconocieran, y entonces quien quedaría avergonzado sería el apóstol Pablo, porque Tito hubiera dicho, bueno, esta es la iglesia de que me habla el apóstol Pablo, que son buenos hermanos, que son muy espirituales. Si estos son los buenos hermanos, no quiero conocer a los malos hermanos. Pero no, hermano, sino que cuando Tito llega y se identifica y dice, hermanos, mi nombre es Tito y soy el hermano que el apóstol Pablo ha enviado a ustedes. Y yo me imagino esto, de que Tito comenzó a hablarles y a decirles, hermanos, qué gana tenía de conocerlos, qué gana tenía de conocer, pero no sabían por qué. ¿Pero por qué? Es que miren, el apóstol Pablo habla tan lindo de ustedes, él se me ha contado tantas cosas bonitas de ustedes, y yo he venido para gozarme de esas cosas bellas que el apóstol Pablo habla de ustedes. Entonces como que, hermano, ellos dijeron, ¿cómo fue? ¿Qué es esto? Pero en realidad, hermano, era que los corintios, en realidad, hermano, las cartas o la carta que el apóstol Pablo les había enviado, les había tocado el corazón y Pablo no lo sabía. Pablo no lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellos recibieron la carta. Y al recibir la carta, hermano, Dios fue obrando en ellos de tal manera, hermano, que ellos debieron haberse reunido y dijeron, hermanos, esta carta que el apóstol Pablo nos ha escrito es la pura verdad. El apóstol Pablo es el hombre que Dios usó para levantar la obra aquí. Nosotros somos obra de Pablo. Y debemos de reconocer que es el hombre de Dios. Tenemos que obedecer a lo que Él nos diga. Y según lo que Él nos ha mandado, lo vamos a hacer. Y aquí se va a acabar las divisiones. Y aquí, hermanos, nadie va a ser de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos. Aquí todos vamos a ser de Dios. Y vamos a ser una sola familia. Eso había pasado en Corinto, hermano. Entonces nosotros hablamos de los corintios y decimos, wow, estos son carnales como los corintios. No, es cierto que fueron carnales. Pero también es cierto, hermano, que la reprensión del apóstol Pablo por carta, hermano, les tocó el corazón, que los hizo reaccionar y entonces se enmendaron sus errores. Eso es bonito, mire, hermano. Eso es bonito, porque miren, no puede haber un corazón contrito y humillado mientras no se deje el orgullo, la soberbia y se reconozca que uno ha fallado, hermano. Si uno no está lleno de orgullo y no quiere reconocer que ha fallado, no va a haber un corazón contrito que se humilla a Dios y que glorifique a Dios. Pero
Por eso dice la palabra de Dios, hermano, el hermano del Señor, Santiago, dice así. Él dice que con esperanza debe arar el que ara la tierra. Con esperanza. El labrador, dice, siembra la semilla y con esperanza siembra, esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, eso, hermano, es lo que hizo el apóstol Pablo. Él sembró con esperanza. Aunque me odien, dijo Pablo, les voy a decir la verdad y se los digo porque los amo. Aunque no me quieran y no me acepten, les voy a decir la verdad porque es lo que necesitan oír para ordenar sus vidas y estar bien con Dios. Y él les dijo sus verdades. Pero lo lindo es eso, hermano, que esas palabras duras del apóstol Pablo fueron, hermano, quebrando el corazón de piedra de algunos corintios, hasta que, hermano, reconocieron, se humillaron y entonces dijimos: vamos a tomar acción, vamos a obedecer lo que el apóstol Pablo nos dijo. Y por eso es que en la segunda carta, cuando él habla de la acción que ellos tomaron contra el pecador, aquel que había cometido incesto, ellos hasta se habían pasado porque ya lo habían relegado por completo, lo habían excomulgado de la iglesia. Y entonces Pablo les tuvo que decir: no, miren, está bien, es cierto de que había que castigarlo, pero no tampoco tanto. Hay que darle la oportunidad de que vuelva a la iglesia, y si se ha arrepentido, entonces denle entonces el espacio en la iglesia. Pero lo demás no. Entonces Pablo no lo sabía. Entonces cuando Pablo se da cuenta y llega Tito, hermano, y él les cuenta, entonces él se llena de alegría, hermano, de saber que, hermano, Tito lo que hizo fue, hermano, simplemente confirmar que era cierto lo que Pablo les había dicho de ellos, que eran una buena iglesia, que eran unos buenos hermanos. Pero entonces aquí, por eso lo está diciendo. Entonces dice que no solamente con la venida de Tito, dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces, fíjese, los que no querían saber nada de Pablo, ahora dice, estaban solícitos, preguntando por él. ¿Y cómo le va al hermano Pablo? ¿Y cómo le va en la obra? ¿Y será que lo tratan bien allá? ¿Será que necesitará nuestra ayuda económica? Díganos, por favor, hermano Tito, ¿cómo podemos ayudarle? Dice, una gran solicitud por él. O sea, querían saber de él. Entonces dice que, hermano, al contarle Tito de su gran afecto, y mira, ahí dice, de su llanto. O sea que, hermano, los corintios llegaron, hermano, a arrepentirse de tal manera que cuando Tito llegó y ellos le comentaron, le dijeron, mire, le contaron todo, hermano, nos regañó, nos exhortó porque andábamos de carnudos, y contando sus experiencias malas, ellos comenzaron a llorar de arrepentimiento, hermano. Así es que, hermano, no sabíamos lo que hacíamos, todavía estábamos carnales, andábamos peleándonos unos con otros, pero gracias a Dios que ahora ya eso se acabó, ahora estamos unidos, ahora alabamos a Dios juntos, le servimos a Dios juntos, y ahora amamos a Pablo, decían. Imagínense qué lindo, hermano. Pero antes no era así. Entonces Tito, cuando vio, hermano, que cómo amaban a Pablo los corintios, y su solicitud por él, y cómo estaban hasta llorando por él, porque lo habían tratado mal, lo habían, hermano, sacado, hermano, ellos no lo rechazaban, y ahora era todo lo contrario. Entonces, hermano, eso, hermano, es algo que debe de haber en nosotros, no solamente en los ministros, sino en todo creyente, hermano. Que nosotros también, hermano, hemos de sembrar la semilla. No importa, hermano, que las gentes nos rechacen. No importa que las gentes nos rechacen. Si usted, hermano, habla de Cristo y se le hacen, hermano, ahí el quite, o hasta casi enemigos suyos, hermano, hay que seguir sembrando la palabra. No podemos desmayar nosotros. No podemos hacernos como ellos. Bueno, si no me quieren, pues yo tampoco lo voy a querer. Si no quieren saber de mí, pues yo tampoco de ustedes, ni me hablen de ustedes. Con que no me quieren, pues tampoco yo los quiero. No, hermano, Pablo decía, aunque no me quieran, yo los amo más. Aunque ustedes sean estrechos en su corazón, en mi corazón están ustedes bien amplios, decía Pablo.
Imagínense qué lindo, hermano. O sea, no pagó mal por mal, sino que pagó bien por mal. Pero todo ello con la esperanza de que esa semilla diera buen fruto. Y lo dio. Ve que lo dio. Entonces nosotros, hermano, como un ejemplo que nos da el apóstol Pablo, hermano, hemos de hacer lo mismo también, hermano. Que si es posible, hermano, aunque sepamos, hermano, que hay gente que no le caemos bien, nosotros, hermano, los tratemos como que si nos aman de grande manera. Que en lugar de llegar y decir, hermano, dicen que usted anda hablando de mí, usted llega y dice, hermanito, le amo en el amor del Señor, que me alegra tanto verle. Y ante esa actitud de amor, de paciencia, hermano, ¿cómo va a actuar aquel hermano o hermana que quizás esté esperando que uno llegue a reclamarle para entonces sacarse la camisa? Bueno, entonces, ¿qué podemos? Pues no. Sino que, hermano, la paciencia, hermano, con las personas, el sembrar con paciencia, con esperanza de que vamos un día a cosechar lo que hemos sembrado. Entonces, por eso, entonces él dice, hermano, que él se regocijó, dice, aún más cuando oyó eso que le dijo Tito. No, hermano, esa gente lo quiere a usted. Si dicen que se vaya para allá, que ya tiene casa segura. No dicen los hermanos que si es por dinero, ellos le dan, lo mantienen. No, ellos dicen que si se anda por allá y no tiene donde vivir, ahí le dan donde vivir. De verdad, sí, hermano, esa gente lo ama, hermano Pablo. Y quizás hasta el hermano, quizás le mandaron presentes a Pablo. Yo de seguro estoy que le mandaron presentes. Llévele esto, por favor, dígale que por favor lo reciba. Llévele esto, llévele aquí, dígale que lo hacemos con amor, que lo extrañamos, que lo amamos, que nos perdone, que reciba esta ofrenda de amor que le mandamos. Yo le aseguro que le han de haber mandado. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo me regocijo, dice, aún más al oír como Tito, el hermano Tito, me estaba hablando de cómo ellos se expresaban de mí. Hermano, es lindo, hermano, el saber que hay gente que aprecia lo que uno hace, hermano. Es lindo que hay gente que puede apreciar, hermano, el que hagamos el tiempo para compartir la palabra, para visitarlos, para orar por ellos, para darles una llamadita por teléfono, para enviarles un mensaje de texto, hermano, por cosas muy pequeñitas, hermano, aunque parezcan muy pequeñitas, pero que la gente diga, hermano, gracias porque me llamó, hermano, gracias porque me texteó, hermano, gracias porque me invitó, hermano, eso, hermano, es más, como dice el apóstol Pablo, eso es como un consuelo de parte de Dios, como una fuerza que nos dice, ves que si hay fruto, ves que si hay gente que agradece, ves que si hay gente que escucha tu palabra, tu consejo, ves que si hay gente que atiende tu llamado, entonces no desistas, yo tengo pueblo, dice Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. ¿Para qué voy a gastar mis minutos llamándole a esta gente burra? ¿Para qué? No, hermano. Pablo decía, aunque no me contesten, aquí va el texto, decía Pablo, y les mandaba texto. Aunque no me contesten, ahí va el mensaje, ahí va la llamada, ahí ya le dejé el mensaje ahí. Aunque no me contesten, no importa, decía Pablo, pero yo los amo y porque los amo, yo voy a insistir y voy a insistir. Y ya le insistía, hermano. Y ese es el ejemplo que Pablo nos está dando aquí, hermano. De que sí, hermano, Dios que es bueno y consuela a los pobres y a los humildes, hermano. Y sabe que el trabajo que hagamos en Él no es vano, hermano. Que lo hagamos, hermano, por sencillo que sea o por difícil que sea la tarea, hermano, no desmayemos, que no, hermano, nos acerquemos a las personas por interés, que no nos acerquemos a las personas por sacar provecho de su posición o su estado o su enfermedad. No, hermano, que nos acerquemos, hermano, porque queremos ser bendición para las personas. Con ese sentimiento, con ese, hermano, pensamiento, debemos de hacerlo, porque a su tiempo Dios dará, hermano, el fruto. Y ahora Corinto, hermano, Corinto llegó a ser una de las iglesias más ejemplo de las cuales Pablo se gloriaba. Porque mire, a Tito se lo dijo claramente cuando le dijo, hermano, ¿y cómo es la iglesia allá en Corinto? Oh, le dijo, esos hermanitos son lindos.
esos hermanos son un amor. Son muy espirituales. Si usted va ahí, hermano, ahí hay dones del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Estar en un culto con los corintios es una bendición. Y yo decía, oye, hermano, ¿qué iglesia más linda tiene usted por allá? ¿Ha levantado por allá? Porque es lo que dice, que él se gloriaba con Tito, se gloriaba de la iglesia en Corinto. Y entonces luego dice el versículo 9, dice, bueno, el 8, porque aunque os contristé por la carta o con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces dice Pablo, hermano, si vamos a reprender y vamos a causar tristeza, pero si esa tristeza va a llevar a las personas al arrepentimiento, decía Pablo, entonces lo vamos a seguir haciendo. Y aunque él dice, se puso triste, pero después dijo, no, qué bueno, dijo Pablo. Me alegra que aunque se pusieron tristes, pero esa tristeza los guió al arrepentimiento. Entonces, hermano, de eso dice Pablo, de eso no hay que arrepentirse. De que si herimos a las personas o las hacemos sentir mal porque les decimos la verdad, dice Pablo, no hay que arrepentirse, no tiene que molestarnos a nosotros, porque es Dios quien nos está haciendo, hermano, de que digamos la verdad, de que reprendamos en su nombre, y que Dios se va a encargar de tocar los corazones. Y aunque la gente se ponga triste o se enoje porque se le dice la verdad, cuando la gente se arrepienta, después lo va a agradecer. Después la gente va a decir, hermano, mira que usted me caía mal, hermano, porque siempre que yo venía hablaba de mí, pero mire, hoy que conozco a Cristo, le doy gracias, hermano, y gracias, hermano, por sus regañadas, y siga regañándonos. Hay gente que así dice, hermano, siga regañándonos, así queremos. Pero es por eso, hermano, porque cuando Él nos reprende, nos está mostrando no que nos odia, sino que nos ama, y por eso nos está reprendiendo. Por eso nos reprende Dios. Y por eso levanta hombres que nos instruyan, y en este caso nos reprendan fuerte, para que esa reprensión nos guíe a un arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Entonces dice versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces pone los dos ejemplos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, hay una tristeza, dice, que es según Dios, y hay una tristeza que es según el mundo. La tristeza que es según Dios, dice, hermano, aunque produce tristeza la palabra, la reprensión y el regaño, produce tristeza. Esa tristeza, dice, produce arrepentimiento. Entonces dice, de esa clase de tristeza, dice, no hay que arrepentirse. Es como si un ministro, hermano, está predicando, y entonces está diciendo, hermano, predicando fuertemente, y está tocando los corazones, y entonces, hermano, de repente, a la hora del llamado, ve que pasan las personas llorando, ¿verdad? Y el pastor dice, ay, Dios mío, ¿qué le hice a estas personas? Dios mío, les hablé muy fuerte, están llorando, los herí. No, mire, dispense, lo que yo dije del evangelio y de los pecados es mentira, por favor no lloren. No, hermano, es todo lo contrario. Cuando el ministro ve que la gente está llorando, dice, Dios, gracias, Señor, porque estás tocando, ¿verdad? Entonces uno no se arrepiente, al contrario, uno le da gracias a Dios. Dice, gracias, Señor, porque tocaste las vidas, porque quebrantaste los corazones. Entonces de esa tristeza, dice Pablo, de eso no hay que arrepentirse. O sea, no podemos decir, no, mejor ya no voy a predicar fuerte porque la gente se ofende y la gente se pone triste porque se da cuenta que ha pecado. Pero dice Pablo, pero si eso produce arrepentimiento, no nos entristezcamos, no nos arrepintamos de eso. Entonces la verdad no podemos dejar de decirla. Aunque, hermano, la gente por un tiempo se enoje con nosotros, cuando Dios haga la obra en sus corazones, a los primeros que van a amar van a ser a aquellos que les decían su verdad pelada. Sí, se va a decir, no, gracias a Dios. Yo me recuerdo de un hermano que él vino a la iglesia así porque él tenía un familiar. Y entonces dice que él andaba buscando una iglesia. Dice que mira, yo ando buscando una iglesia, ¿dónde congregarme?
Y entonces el cuñado le dijo, mira, yo te voy a llevar a una, pero eso sí, le dijo, ahí tú vas a sentir que te están hablando. Ahí vas a sentir que te están hablando a ti. Y dice, hermano, cabal, que voy a la iglesia. Y ese día, todita mi vida, dice, como que se la habían llegado a contar al predicador. Pero fíjense, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, que Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestra necesidad, nuestra situación espiritual, y entonces de acuerdo a ello el Señor nos habla, ¿verdad, hermano? Porque mire, hermano, el hombre no puede conocer el corazón del hombre, ¿verdad que no? Él dice que es el Espíritu de Dios que conoce el espíritu del hombre. El hombre no conoce lo que hay en el corazón, sino que, hermano, el hombre puede, hermano, tener pecados encubiertos, hermano, y el hombre no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y se recuerda usted al rey David, hermano, cuando aquel pecado con Betsabé. Eso fue tremendo, hermano, porque David claramente, eso cuenta la historia, de que David se había quedado en su palacio, era tiempo de guerra, él tenía que estar en el campo peleando las batallas de Israel, pero ese tiempo él decidió quedarse, y quedándose ahí estaba en la azotea, cuando desde la azotea vio que estaba bañando una mujer muy hermosa, y entonces la codició, mandó a preguntar cómo se llamaba, la mandó a llamar, se acostó con ella y la embarazó. A él no le importó si era casada, quién era el esposo, hermano. Es más, cuando se dio cuenta quién era el esposo, dijo, bueno, está más fácil, dijo, es uno de mis guardias, de los que pelean por mí, entonces lo vamos a mandar a matar, y se acabó. Y así fue. Mandó una carta, y entonces a la carta dijo, miren, cuando esté lo fuerte de la batalla, dejen a Urías ahí solito para que lo maten. Y lo mataron. Pasó un año, nadie se daba cuenta. La tal Betsabé quedó embarazada y nadie se daba cuenta. Todos pensaban que era de su esposo Urías. Y entonces viene Dios y le dice a uno de sus hijos, sus profetas, le dice, Natán, ve a hacerme un mandadito, le dijo. Quiero que vayas a hablar con el rey David. Y Natán no sabía, pero era un hombre de Dios. Y entonces Dios le dijo todo, le vas a decir esto, ¿por qué le ha hecho esto? ¿Por qué le ha hecho? Le dijo todo, hermano. Porque cuando Natán llega con una parábola, con una historia ahí para agarrar al rey, Natán le dice claramente, tú eres ese hombre que has matado a un hombre inocente, mataste a Urías Heteo, tomaste su mujer, la embarazaste, y por eso has hecho mal, muy mal. Has menospreciado la palabra de Dios. Dios te pudo haber bendecido mucho. Entonces dice Dios, por cuanto eso has hecho, te voy a castigar. Entonces es tremendo, porque uno puede pensar que nadie sabe lo que uno anda haciendo a escondidas, pero Dios sí lo sabe. Uno puede pensar que nadie sabe, pero como Dios lo sabe. Entonces cuando llega el momento de escuchar la palabra de Dios, entonces Dios dice esto, dice, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto. Este es el pecado que hay, en eso están fallando, hay que hablarles de esto. Y viene Dios y habla, hermano, y es ahí donde uno siente eso, ¿verdad? Que viene la reprensión, viene la palabra, y entonces cuando viene la palabra, esa palabra guía al arrepentimiento. Entonces dice, por eso dice, la tristeza que es según Dios, o sea, nos regaña y nos da tristeza, pero ese regaño produce arrepentimiento, de eso no hay que arrepentirse. 11, porque aún dice, 11, bueno, parte final del día dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, de que el mundo también, hermano, tiene sufrimientos, tiene regaños y todo, pero como el mundo no tiene temor de Dios, entonces el regaño que cualquier mundano le puede hacer a otro mundano, lo que va a causar siempre es la muerte. Va a causar siempre muerte, porque están destruyéndose unos a otros y no se arrepienten. Entonces, por lo tanto, el que no se arrepiente, su paga es muerte también. Entonces hay dos tipos de muerte, de tristeza, dice, la tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo. Pero como le digo, el que no teme a Dios, aunque lo reprendan por lo malo que anda haciendo, sigue haciéndolo. Y eso le produce muerte, por supuesto.
11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? No, aquí, perdón, aquí es una, lo dice en afirmación, pero en admiración. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, que según Dios dice, ahí dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? O sea, lo está diciendo con admiración. ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? O sea, los está elogiando. Todo esto, ellos reaccionaron con todo eso, hermano. Produjo en ellos defender el evangelio. Produjo en ellos indignación por lo que estaban haciendo. Estábamos mal, dijeron. Produjo en ellos temor, dijeron, Dios mío, si no nos arrepentimos, Dios nos va a matar. Produjo en ellos ardiente afecto. Dijeron, Dios mío, este hombre de Dios nos ama porque nos ha dicho la verdad. Y entonces nació de ellos hacia Pablo un ardiente afecto. Dice, qué celo. Y dijeron, tenemos que hacer todo tal y como el apóstol Pablo nos dijo. Dice, y qué vindicación. Ellos dijeron, tenemos que vindicarnos con Pablo. ¿Cómo? Obedeciéndolo ciegamente a lo que nos dijo. Y entonces por eso Pablo dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Es lindo, hermano. Es lindo, hermano, el de uno ver gente rebelde, ver gente desobediente, ver gente, hermano, que por un oído como que le entra la palabra y por el otro como que le sale. Y uno dice, Dios mío, y esta gente que no oye la palabra, que no están oyendo la palabra, y esta gente que no tiene temor de Dios. Parece ser que como que no hay un fruto en la obra de Dios, hermano. Pero qué lindo es, hermano, de que después de haber conocido esa gente rebelde, esa gente necia, esa gente sorda a la palabra, ahora verla, hermano, firme, ahora verla obediente, ahora verla, hermano, amando a Dios, ahora verla reconociendo a los siervos de Dios, hermano, eso es bonito. Y eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, aquí habla, lo escribe para que nos anime a nosotros. De que, hermano, hablemos y hablemos y hablemos, que de todos los que les hablemos, a alguno de esos va a tocar Dios. Alguno de esos va a tocar. Y de todos esos que Dios toque, o de los pocos que Dios toque, Dios nos va a dar la dicha de gozarnos, de verlos ahora firmes. De verlos ahora firmes en el Señor, sirviendo. Algunos hasta predicando, hermano. Imagínense qué lindo. Entonces, hermano, si usted se encuentra un cristiano verdadero, que cuando le habla la palabra, usted siente que le ofende, aguántese, hermano. Dígale, me cae mal este hermano porque todo lo que me dice es cierto. Pero es que Dios se lo ha enviado para su bien. Para su bien. Porque Dios quiere que usted, al ser reprendido, incurra en un arrepentimiento. Reaccione, como dice ahí, ¿verdad? Entonces que haya en nosotros algo para defender la palabra, que haya indignación porque estamos haciendo mal, que haya temor de Dios sabiendo de que si no nos arrepentimos el juicio de Dios vendrá sobre nosotros, que haya un ardiente deseo, hermano, que no solamente le demos gracias a Dios por los que nos predican la palabra y la predican y la enseñan bien, sino que también, hermano, los estimemos, hermano. Que en nuestras oraciones o en sus oraciones usted aparte si quiere un minutito para pedir por los ministros, por los que predican la palabra. Que usted, Dios mío, guarda a los que predican tu palabra, a los que predican tu sana doctrina, Señor. Manténlos vivos, manténlos saludables, que nos sigan enseñando, que nos sigan exhortando, que nos sigan regañando, Señor. Eso, hermano. Saber, hermano, de que si hay ese tipo de hombres, hermano, habrá todavía sal en la tierra, habrá todavía luz en el mundo, habrá todavía verdad de Dios, hermano. Saber que todavía hay hombres que no venden el mensaje del evangelio, hermano, sino que prefieren predicarlo, hermano, así, aunque por predicarlo como debe de ser, hermano, sean desechados. Sean desechados. Así que, hermano, dice el apóstol Pablo, así que
Aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino que para que se os hiciese manifiesto o manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Entonces, mire, hermano, Pablo no es que él, hermano, porque si usted ve la epístola, todo fue instrucción, pero fue también reprensión. Pero no fue solamente el tema del incesto, ¿verdad? Ese fue uno de los temas o de los casos que Pablo, hermano, tenía, y por eso él se los comentó. Entonces él dice: yo les escribí no por causa del que cometió el incesto, ni del que lo sufrió, sino que lo hicimos para que ustedes vean la solicitud de nosotros hacia ustedes. Entonces fíjese que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo a veces dice: bueno, si algunos persisten en pecar, a estos señálalos delante de todos para que no pequen. Así dice. Y en algunos se menciona a Alejandro el Calderero. Dice: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Himeneo y Fileto, esos son unos herejes. Demas, ese es un apóstata, me abandonó, amando más este mundo, nos dejó. Trifena y Trifosa, esas andan mal. Evodia y Sintique peleándose ahí. Díganle que sean de un mismo sentir. O sea, daba nombres, pero no daba nombres porque quería hacer sentir mal a los que estaban obrando mal, sino que para que en esas faltas que estos estaban cometiendo, toda la iglesia fuese amonestada, advertida. Todo eso. Entonces usted ve, a veces usted oye que yo digo: le voy a contar una historia. Fíjense que hubo un hermano que hizo esto y esto. Le voy a contar una historia. Fíjense que hubo una hermana que hizo esto y esto. Le voy a contar de un matrimonio que hizo esto. Yo no doy nombres, porque no queremos, hermano, hacerle daño a los que cometieron ese agravio, sino que queremos que ese error o ese pecado se generalice en la congregación para que los otros teman también. Porque hay gente que dice: ay, el hermano, imagine uno cómo le va a contar las cosas y después las sale diciendo. Pues sí, pero yo no digo nombres. Yo no digo nombres. Diferente fuera que era: miren, hermano, aquí está un hermano que me está viendo y no me quiere ver, que tiene lentes, tiene camisa rosada. Yo no sé quién es, pero yo no sé quién es. Y ustedes vieron al hermanito Bernardo y dijeron: ay, él está hablando. Pero no decimos eso, sino que hablamos y dice: bueno, les voy a dar un ejemplo de un hermano que hizo esto, que hizo lo otro. Le dimos este consejo y aquí y allá. Pero lo estamos hablando para que no lo hagamos, hermano. Para eso se hace, para eso se mencionan esos casos. Y para eso Pablo menciona esos casos. Dice: yo no escribí por causa del que cometió el agravio, ni el que lo sufrió, sino que para que ustedes vean cuánto los amamos y cuánto nos importa su situación espiritual. ¿Por qué que les decimos que vengan a la oración? ¿Porque nos gusta verlos dormir en la banca? No, porque queremos que reciban bendición. Por eso los invitamos. ¿Por qué les decimos que vengan a la doctrina? Porque nos gusta castigarlos 2 horas aquí sentados oyéndonos. No, para que aprendamos y crezcamos, hermano. Por eso lo hacemos. ¿Por qué cree que hacemos vigilia? ¿Por qué que hacemos servicio de jóvenes? ¿Por qué que hacemos esto y lo otro? Y células familiares. ¿Por qué cree que lo hacemos? Porque no tenemos que hacer, porque queremos hacerle a usted perder el tiempo. No, hermano, porque queremos que todos crezcamos en el conocimiento de Dios. Eso es lo que queremos, hermano. Que mientras más tiempo estamos ocupados en las cosas de Dios, menos tiempo vamos a tener de pensar en el pecado. Menos tiempo. Por eso es lo que dice ahí. Entonces, hermano, usted no cree que somos fanáticos, porque usted que son fanáticos. Quieren que uno venga martes, y quieren que venga jueves, y quieren que venga el sábado, quieren que vaya a la célula, y que venga el domingo, y aquí y allá. Esta gente no tiene nada que hacer, porque como no tiene nada que hacer, creen que uno no tiene nada que hacer tampoco. Pero como yo se lo decía el otro día, todos tenemos las mismas 24 horas disponibles al día. Todos. Pues lo que tenemos que hacer es simplemente administrarnos lo mejor que podamos para darle el tiempo al que nos da la vida. Y que dejemos de hacer cosas que no edifican para nada y que nos hacen perder el tiempo, y que nos ocupemos en las cosas de Dios. Eso es lo que hacemos. Que en lugar de estar viendo novelas por 2, 3, 4 horas, que no leamos la Biblia, que oigamos mensajes, que vengamos a la iglesia. Eso es lo que queremos.
Que se haga manifiesto el deseo que tenemos de que Dios los bendiga y que no somos egoístas. Es decir, este es el púlpito, aquí yo voy a predicar aunque tenga 99 años, a 99 años y ya no pueda hablar. Aquí yo a nadie lo voy a dejar que predique. No, si lo que anhelamos es eso, que hayan más gente, más hombres que puedan predicar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Eso es lo que queremos. Dice 13, pero por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. O sea, a Pablo lo que más le consoló y le alegró fue de que Tito fuese bendecido y bien recibido por los corintios. Eso es lo que dice, lo que más le confortó, le dio más consolación. De que Tito venía tan feliz y le dijo: mire, hermano Pablo, si antes yo tenía un buen concepto de los corintios y los estimaba, hoy los amo más. Ahí lo dice. Dice 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, o sea, lo que está diciendo, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Imagínense qué lindo. Entonces, hermano, cuando el ministro, cuando el pastor le dice algo, no es porque se quiere enseñorear de usted. No es por eso. Sino que, hermano, simplemente lo está haciendo el apóstol o el predicador o el pastor. Lo está haciendo, hermano, para que nosotros mostremos el amor hacia Cristo y seamos obedientes. Seamos obedientes. No podemos nosotros, hermano, como miembros de una iglesia, de una congregación, ser rebeldes y desobedientes a nuestras autoridades en la iglesia. Tenemos que ser obedientes. Termina Pablo y dice: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Imagínense qué lindo. Si ya Pablo había agarrado de nuevo aquella confianza en los corintios, que Pablo dijo: cualquier cosa les puedo pedir, cualquier cosa les puedo hablar y tengo confianza que me van a escuchar y me van a obedecer. Tenía esa confianza, ya ellos lo habían demostrado, de que amaban a Pablo y que lo que Pablo dijera, eso iban a hacer. Entonces, hermano, hay que ser obedientes. Si amamos a Cristo, amemos al ministro, a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Amémoslos, respetémoslos, obedezcámoslos. Démosle honor, como dice la palabra de Dios. Especialmente dice, aquellos que predican la palabra, hay que tenerlos por dignos de doble honor. Los que predican la palabra, dice. Hay que respetarlos, hay que amarlos. Porque para eso estamos puestos. Para enseñar al pueblo de Dios, para guiar al pueblo de Dios, para exhortar al pueblo de Dios. Entonces, hermano, que no seamos como los corintios cuando estaban allá en la carne, sino que seamos como los corintios después que ellos habían recapacitado de sus errores. Si hemos cometido errores, podemos pedirle perdón a Dios y: Dios mío, perdóname, reconozco que he fallado, Señor. Reconozco que he sido rebelde, reconozco que no he obedecido a mi pastor, a mis autoridades. No los he obedecido, he sido rebelde. Yo he hecho lo que yo quiero y no lo que ellos me dicen. Señor, perdóname, Señor, restáurame, Señor del cielo, y de aquí en adelante los voy a amar, los voy a respetar, los voy a obedecer, Señor. Eso, hermano, es el mejor regalo que usted le puede dar a un pastor. Es el mejor regalo. Que él venga y le diga: hermanito, ¿me puede hacer esto? Como un hermano, con mucho gusto. Hermanita, ¿me puede hacer? Sí, hermano, con mucho gusto. ¿Qué más quiere? Eso es lo mejor, hermano. Lo que puede hacer sentir a un pastor más animado para seguir adelante. Amén, hermanos. Así es que acuérdense que esta es la epístola del ministro, ¿verdad? Donde nos están dando el ejemplo de lo que debe de ser un ministro. Entonces,
La tarea del ministro, hermano, es exhortar, edificar y confortar al pueblo con palabras de Dios. Así que si es así, recibámosla, obedezcámosla con gratitud, recibámosla con alegría y Dios nos va a bendecir a todos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bendito, por dejarnos, Señor, estos hombres, los ministros que tú has levantado, Señor, para que no solamente nos enseñen, sino también nos exhorten, Señor, nos corrijan para nuestro bien, Señor. Y danos un corazón humilde, un corazón obediente, para que, Señor del cielo, aunque la exhortación sea dura, aunque la palabra sea dura, reconozcamos que tú la traes de esa manera porque nos amas. Gracias, Dios mío, por los ministros que no han vendido tu mensaje, Señor. ¿Cómo podré